Salvemos las dos vidas, un crimen no justifica otro crimen. Tienes una criatura dentro del vientre de una niña o de una mujer, ¿no? Entonces, ya no es niña, ¿no? Cuando ya procrea, ya no es niña, ya es una mujercita. En el Perú, 12 niñas son obligadas a continuar un embarazo cada día. Y no estamos hablando de niñas que se convierten en madres, ni tampoco en embarazos adolescentes. Estamos hablando de violencia sexual. Y aún así, hay gente decidiendo que esas niñas tengan que parir. Niña violada, decirle, mira, 9 meses te pongo un hotel 5 estrellas, ¿ya? Con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los 9 meses decides, ¿ya? Si quieres quedarte con tu bebé o das tu bebé en adopción. Sabiendo que en Perú hay más de 200.000 familias que están buscando adoptar. Hay dos cosas de las cuales nos rehusamos a hablar en este país: de política y de niñas violadas. El problema es que en Perú están directamente relacionadas, porque las maternidades forzadas son producto de las peligrosas políticas públicas que un sector no menor de nuestro Congreso ha decidido impulsar. Y por eso, esto es algo de lo que todas las personas deberíamos estar hablando. Aunque para muchos de nosotros sea evidente, aún sigue siendo necesario explicar que el embarazo infantil no viene de ningún acto consentido, sino que es producto directo de la violencia sexual. Lamentablemente, las políticas públicas endebles en esta materia han ido eliminándose una a una tras actos sigilosos y muy bien orientados de cierto sector. Y hoy, muchas de esas niñas terminan atravesando todo un embarazo, un parto, e incluso teniendo que afrontar una maternidad teniendo 10 años. Pero es clave que entendamos esto. Una niña no es una madre, es una víctima. Cuando una niña menor de 15 años queda embarazada, no estamos hablando de un embarazo adolescente, no estamos hablando de calentura, no estamos hablando de ningún milagro ni fruto producto del amor. Estamos hablando de violencia sexual. Muy probablemente a manos de un padre, de un tío, de un abuelo o de alguien cercano a la familia. ¿Acaso es posible hablar de maternidad si hablamos de niñas? Claramente no. Y si te incomoda escucharlo, imagínate vivirlo. Con 10, 11, 12 años, 8. Esa realidad nos obliga a tener que hacernos preguntas difíciles, sobre todo en este contexto. No siempre son violaciones, a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro, sí. ¿Noches sí. de placer de niñas o adolescentes, bueno, señor Tubino? Mira, lo vemos todos los días. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para prevenirlo? ¿Y qué decisiones políticas pueden estar ayudando o empeorando el problema? En este episodio de Construyete conmigo vamos a intentar deconstruir la idea de que no depende de nosotras y nosotros como sociedad y que solo depende de los políticos y de las políticas. Porque tengo un spoiler para ti. Esas personas tienen que actuar en base a lo que la sociedad necesita y no por sus motivaciones personales y truculentas. Antes de empezar, suscríbete al canal para seguir generando estas conversaciones que lo vamos a necesitar en el contexto que se nos viene. Comenzamos. La cultura de la violación se hace más presente aún cuando hablamos de lo normalizada que tenemos la violencia infantil y sobre todo la doble vara con la que medimos la niñez. Cuando una niña queda embarazada hay violencia detrás. En el Perú, como hablábamos al inicio, 12 niñas quedan embarazadas cada día. 12. Todos los días. En 2023 hubo 1.353 partos en niñas menores de 15 años. Más de 1.000 niñas atravesando un embarazo antes de siquiera terminar la primaria. Esto no es un fenómeno aislado, está profundamente relacionado con la violencia sexual normalizada, la desigualdad, la falta de información y sobre todo la falta de protección. Y también estamos hablando de abuso sistemático de niñas por parte de adultos. Estamos hablando de pedo. Y muchas veces estas niñas se enfrentan situaciones muy complejas: abandono familiar, contextos de pobreza, falta de acceso a la salud y sistemas de protección insuficientes. Incluso medios del Estado que deberían encargarse de proveer los mecanismos correspondientes no lo dan. Por eso este tema no puede reducirse a debates ideológicos ni tampoco a persecuciones de parte de miembros del Congreso que se encargan de perseguir a las personas que están ayudando a estas niñas y adolescentes. Porque estamos frente a una emergencia social. Ahora, ¿esto quiere decir que a niñas y adolescentes de otro nivel socioeconómico no les pasa? Pues no, porque sí les pasa. Y también se calla, pero la diferencia es que sí van a tener acceso a la terminación de ese embarazo en clínicas privadas y en silencio, con salud, seguridad, salubridad e higiene. El nivel de conservadurismo ha llegado a tal nivel que termina violentando el derecho al acceso a la salud y a la educación que tienen todas las niñas y los niños y que por tanto pone sobre la mesa lo siguiente: estamos permitiendo que no sepan pedir ayuda
y estamos apagando los sistemas de alerta que deberían poder reconocerlos a muy temprana edad. Pero todo esto no pasa por casualidad. Pasa porque hay decisiones políticas que están haciendo que esto suceda. Y estas decisiones políticas tienen un impacto directo en estos temas. Decisiones que podrían mejorar significativamente el rol de la educación en nuestra sociedad o que también son decisiones que pueden mandar al hoyo nuestro futuro. Una política pública es básicamente un plan que hace el Estado para resolver un problema que afecta a muchas personas. No es solamente una ley, es todo lo que el Estado decide hacer o dejar de hacer. En una forma fácil de entenderlo. Una política pública es la forma en la que el Estado decide actuar frente a un problema social. Entonces, una política pública en salud sexual es el conjunto de acciones que toma el Estado para proteger la salud, la seguridad y los derechos de las niñas y las adolescentes en temas relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Eso existe porque hay problemas que afectan especialmente a esta población. Por ejemplo, el embarazo adolescente, los abusos y la violencia sexual, las infecciones de transmisión sexual, la falta de acceso a anticonceptivos, la desinformación sobre su propio cuerpo y los peligros que esto conlleva. Entonces, el Estado crea políticas para prevenir estos problemas y para proteger a las niñas y a las adolescentes. Estas políticas no existen porque sí, se crean porque hay problemas medibles, como lo que hablamos al inicio, miles de embarazos adolescentes cada año, niñas obligadas a ser madres por violencia sexual, etc. La política pública no es ideología ni debe estar basada en gustos o pensamientos personales. Es una herramienta del Estado para prevenir daños reales en la población. Sin embargo, en los últimos años, distintos sectores del Congreso han impulsado proyectos o leyes relacionados con contenidos educativos, materiales escolares, lenguaje inclusivo, regulación de organizaciones civiles y enfoques sobre la igualdad de género, que le tienen pavor a esa palabra aparentemente. Chiquitos de 5 años los agarran de la mano y los obligan a pintarse las uñas y la boca. Y no importa cuánto grite el niño, no importa cuánto llore el niño, ahí las tutoras y la maestra los obligan a pintarse y a ponerse ropa de mujeres. Como ya conocemos, al día de hoy, esas iniciativas afectaron los programas relacionados con la igualdad de género y la educación sexual integral, la ESI. Y aquí aparece una discusión importante, porque las políticas públicas no son abstractas, tienen consecuencias reales en la vida de las personas, especialmente en el tema que estamos hablando, en la vida de las niñas y las adolescentes. Uno de los temas más discutidos en Perú es la educación sexual integral. Hay quienes creen que este tipo de educación no debería formar parte de la escuela, ¿no? Opinan que mejor que se dé en casa. ¿El Estado no se mete en la violación y el resultado de la violación sexual de una menor de edad? La familia decide, no me tergiverse, veo que... No, es que estamos hablando precisamente de violación Yo sexual. estoy respondiendo bien claramente. La familia decidirá lo mejor para su familia. O sea, dejemos que la familia decida. El Estado no tiene por qué intervenir en estos temas tan delicados, donde hay convicciones de todo tipo, morales, éticas, religiosas inclusive. Pero aquí no estamos opinando, estamos viendo lo que nos dice la evidencia. Entonces veamos qué ha pasado desde que estas personas presionan y presionan por eliminar la ESI. Primero, la sífilis está en aumento en el Perú. Cada vez más jóvenes concentran más casos mientras el déficit de la educación sexual integral agrava la crisis. De hecho, aún siendo una infección de transmisión sexual totalmente prevenible, la falta de información ha hecho que ésta se salga de control. Y se reporta que en el 2025 se han registrado más de 46,000 casos a nivel nacional. Otro problema. En los últimos años se ha observado una disminución en el uso de preservativos, sobre todo ¿entre quiénes? Entre jóvenes. ¿Qué genera esto? Mayores riesgos de ITS y embarazos no deseados. El embarazo adolescente, como tercer punto, no ha desaparecido y sigue siendo un problema grande en Perú. En el 2025, 37,676 niñas y adolescentes menores de 19 años fueron madres. Y aquí entra en juego la evidencia internacional. ¿Qué nos dice? Cuando los niños y los adolescentes reciben educación sexual integral, disminuyen los embarazos adolescentes, disminuyen las infecciones de transmisión sexual, aumenta la capacidad de reconocer el abuso y se fortalecen las habilidades para establecer límites. La propia evidencia en el Perú señala que la falta de programas de educación sexual integral y de acceso a la información sobre salud reproductiva es uno de los principales obstáculos para reducir la maternidad adolescente. Es que no puedes proteger a una niña de algo que no sabe nombrar.
Esto no significa que la educación sexual integral sea la única solución, es cierto, pero sí es una herramienta crucial de prevención. No podemos hablar de cuidados preventivos sin hablar de ESI. Entonces, no. Reducir la ESI al espacio familiar no soluciona nada, sino que sucede todo lo contrario. Empeora el panorama, trunca futuros y condena vidas. Porque, señores, si no saben, la mayor cantidad de situaciones de abuso sexual infantil y en adolescentes se produce en casa. Entonces, ¿a quiénes les estamos dejando el cuidado de estas niñas y adolescentes? ¿Quién le va a dar las herramientas para que se puedan proteger si las mismas personas que tendrían que educarlas son quienes las están abusando? Discúlpenme la franqueza, pero ya es hora de que abramos los ojos. Ya entendimos que cuando hablamos de niñas embarazadas no estamos hablando de maternidad. Estamos hablando de violencia sexual. Cuando esas niñas terminan atravesando embarazos, partos y maternidades que nunca eligieron, tampoco estamos hablando de decisiones individuales. Estamos hablando de fallas del Estado. Porque cuando una sociedad permite que esto ocurra, lo que está fallando no es una familia necesariamente o únicamente. No es una escuela, no es un caso aislado. Es el sistema completo y somos incluso nosotros como votantes. Porque falla cuando no prevenimos, falla cuando no protegemos, falla cuando las políticas públicas se construyen desde ideología en lugar de evidencia, falla cuando escogemos representantes paupérrimos. Porque cuando el Estado decide debilitar la educación sexual, ignorar la violencia de género o cerrar los ojos ante la realidad de tantas niñas, las consecuencias tampoco son abstractas. Las consecuencias tienen nombres, tienen cuerpos, tienen vidas, son niñas reales, niñas que deberían estar jugando, estudiando y creciendo, y perdónenme que me altere, pero son niñas que no deberían estar pariendo. Sinceramente, tenemos que realmente poder ver esta realidad por lo que es. Jamás entenderé lo de las dos vidas cuando estamos condenando a una a ejercer un rol que de ninguna manera ha decidido tener y que no le corresponde. ¿En qué cabeza a una niña le corresponde ser madre de otra criatura? Y entender esto es fundamental, porque una sociedad que obliga a niñas a parir no está defendiendo la vida, está defendiendo la violencia, está institucionalizándola. Pero no quiero dejarle solamente con una queja y con un sinsabor, sino que también quiero traer a la mesa qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y frente a esto hay algo importante que entender, porque las políticas públicas no aparecen de la nada. Se construyen desde la presión social, desde lo que la ciudadanía y desde lo que la sociedad decide tolerar y lo que no. Por eso hay cosas concretas que sí podemos hacer. Primero, informarnos y defender la educación sexual basada en evidencia. Porque no, señora, nadie le va a enseñar a su hijo de 4 años lo que es el sexo anal. Eso no está ni siquiera en ningún libro, eso es mentira. Lo que le van a enseñar es a que nadie tiene derecho a tocarlo y que si es que desafortunadamente eso llegara a pasar, tiene derecho a levantar la mano y a contar qué cosa es lo que le pasó. Que tiene derecho a pedir ayuda. Y le van a enseñar las herramientas para incluso poder prevenirlo. Porque la información no sexualiza a niñas y niños, lo que hace es protegerlos. Pero eso es clave, dejar de repetir lo que quizás escuchamos de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestro jefe, y tenemos que empezar a informarnos nosotras y nosotros mismos. Tenemos que empezar a crear nuestra propia conciencia crítica en base a la realidad. Segundo, hablemos del tema. Hay que posicionarnos. La tibieza puede ser cómoda de repente para un cafecito, para una sopita cuando hace mucho calor, pero no cuando estamos hablando de violencia. Tenemos que ser tajantes y recordar que el silencio es uno de los principales aliados para que la violencia se expanda con impunidad. Tercero, cuestionemos los discursos que romantizan o minimizan la maternidad infantil. Y el abuso sexual y la violencia sexual en niñas y adolescentes, evidentemente. Y también cuestionemos a quienes lo hacen y en la medida de lo posible evitemos votar por ellos. Porque no es un milagro, no es fruto de Dios, no es el destino, no te salvó la vida, es violencia. Y cuarto, exigir políticas públicas que prioricen la protección de la niñez. Si tanto nos importan la niñez y la vida, entonces, hagamos políticas públicas que las protejan. Eso significa exigir prevención, educación, acceso a la salud y sistemas de justicia que realmente funcionen. Porque la protección de las niñas no debería depender de las ideologías. Debería ser un consenso básico de cualquier sociedad. Y esto, como ya he mencionado a lo largo del video, tiene también directamente que ver con quién vamos a votar, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, directamente a días. Entonces, si quieren información sobre a qué partidos no les interesan las niñas y las adolescentes, ni tampoco las mujeres adultas, solamente vean la luz roja de este semáforo. La violencia contra las niñas y las adolescentes no es un tema privado, no es un problema de algunas familias, es un problema de este país, es un problema grave que está latente.
Y mientras sigamos tratando estos casos como excepciones, vamos a seguir llegando demasiado tarde. Por eso necesitamos seguir incomodando con estas conversaciones. Yo sé que no son fáciles, a mí también me ha costado hablar en este video, pero tenemos que seguir señalándolas y sobre todo seguir deconstruyendo estas ideas nefastas que romantizan la violencia. Porque una niña nunca debería ser obligada a ser madre. Ni siquiera debería esa frase estar en la misma oración. Nos vemos en el siguiente episodio y suscríbete al canal. Dale like a este video y si puedes, compártelo, por lo menos todavía quedan algunos días para poder concientizar sobre este tema y sigamos haciendo bulla.